Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando Domínguez Muciño, soy estudiante de la licenciatura en Derecho Corporativo y a continuación se va a presentar el proyecto integrador de la materia de Derecho Civil. Dentro del proyecto integrador hay una serie de preguntas mismas que se va a anexar un Word de las que se estuvieron contestando con pregunta y respuesta. La primera pregunta nos menciona: ¿cuál consideras que es la importancia de conocer los derechos y obligaciones en el derecho civil? Pues bueno, es de suma importancia conocer los derechos y obligaciones por varias razones. La primera tiene que ser la protección de los derechos. Aquí vamos a ver que es todo el conocimiento de los derechos civiles que nos van a permitir que todas las personas conozcan sus derechos y cómo puedan protegerlos. Asimismo, pues va a incluir los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, contrato, entre otros. Conocer estos derechos nos va a ayudar a garantizar que no sean violentados y asimismo puedan hacerse valer su ejercicio. Otra razón podría, prevención de conflictos. Pues bueno, al conocer los derechos y obligaciones en la parte del derecho civil, todas las personas pueden evitar situaciones de conflicto o controversias. Al entender todas estas normas y regulaciones, pues van a regirse las relaciones civiles y se pueden tomar las decisiones informadas y se evitan acciones que puedan resultar dispuestas ante una situación legal. Toma de decisiones informadas, pues bueno, es todo el conocimiento de los derechos y obligaciones en el derecho civil que nos va a permitir la toma de decisiones de manera informada en diversas áreas de la vida, como lo que es la compra de bienes, la firma de contratos, la celebración de matrimonios, herencia, entre otros. La protección en situaciones adversas, pues bueno, son todas esas situaciones adversas como accidentes, daños a la propiedad o incumplimiento de contratos. El conocimiento de estas diferentes áreas nos va a permitir incluir accesos a recursos legales, como la presentación de demandas o reclamaciones para buscar justicia o algún remedio adecuado. Y por último, podemos entender también la participación ciudadana. Este va a ser el acontecimiento de todos los derechos y obligaciones ante el derecho civil, que es de suma importancia para poder participar de manera activa y responsable, lo cual va a permitir a que todas estas personas puedan tener el funcionamiento de las instituciones y los procesos legales. Asimismo, puede influir en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. La siguiente pregunta nos menciona: después de estudiar las lecciones, ¿cuál es el proceso para determinar la legalidad de un contrato en derecho civil? Tanto en los derechos como en las obligaciones, los firmantes y en qué consiste. Pues para poder determinar este proceso de legalidad, pues bueno, en este caso de un contrato en derecho civil, pues va a implicar el análisis tanto de los derechos como la parte de las obligaciones de los firmantes. A continuación, pues voy a desglosar todos estos procesos. La primera es la capacidad legal, que es verificar si todas las partes involucradas en el contrato tienen la capacidad legal para celebrar un contrato. El consentimiento, pues vamos a analizar este propio consentimiento, tanto en las partes si han sido libres, voluntarias y sin vicios. Esto significa que las partes deben haber entendido los términos y condiciones del contrato y no haber nada de engaños o presiones para firmar y no haber cometido errores fundamentales. En la parte de un objeto lícito, se verifica el objeto o propósito del contrato lícito, lo cual nos va a llevar a implicar que todo contrato puede llevar, más bien tiene que estar amparado bajo la ley, la moral o un orden público. Por ejemplo, tenemos un contrato que involucra actividades ilegales o inmorales, sería considerado de manera ilícita. Forma legal, pues bueno, se van a determinar todos los contratos y los cumplimientos bajo los requisitos establecidos por parte de la ley, y algunos contratos se deben ser celebrados por escrito o en su caso de presencia de testigos para poder ser validados.
La siguiente pregunta nos menciona, según tu experiencia, ¿cuál podría ser la solución que se pueda manejar en conflicto de haber firmado un contrato ilegal de acuerdo con los derechos establecidos? En caso de haber firmado un contrato ilegal con los derechos establecidos por la parte de derecho civil, las posibilidades de solución pueden variar dependiendo de la jurisdicción y las circunstancias específicas del caso. Lo más común que podríamos entender es la anulación del contrato, la modificación del contrato, indemnización o la restitución y la resolución del conflicto a través de la vía judicial. Siguiente pregunta nos menciona, considera que el derecho civil protege la legalidad de todos los tipos de contrato que se pueden celebrar justicia. Tu respuesta. Pues bueno, entendiendo la pregunta, pues sabemos que el derecho civil tiene como objetivo principal proteger tanto derechos y obligaciones de las partes involucradas, obviamente pues en un contrato. Sin embargo, todos los tipos de contratos deben estar protegidos por completo, ya que existen ciertas limitaciones o restricciones legales. Asimismo, tiene una cierta parte de requisitos y condiciones para que un contrato sea considerado validado o legal. Esto va a implicar en su caso que el contrato debe cumplir con elementos esenciales como la capacidad legal de las partes del consentimiento libre, voluntariado y bajo un objeto lícito o una forma legal, entre otros. Sin embargo, puede haber algunas situaciones en las que el derecho civil pueda limitar o prohibir la validez de ciertos contratos. Por ejemplo, los contratos involucrados a actividades ilegales o inmorales, como el tráfico de drogas o la trata de personas. Estos no serían protegidos bajo un derecho civil y serán considerados nulos. Además que van a existir ciertas áreas específicas de la parte del derecho que pueden tener regulaciones especiales para ciertos contratos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues existen algunas leyes que van a proteger toda la parte de los derechos de los empleados y establecen requisitos mínimos que deben de cumplir bajo un contrato de trabajo. De mi parte sería todo y gracias.